Gracias, Señor, por este nuevo día. ¿Cómo anda la gente? Dios bendiga. Amigos y amigas de estas redes sociales en la cual nos podemos expresar de diferentes maneras, ¿no? De diferentes formas, de diferentes maneras. Y bueno, en este caso, esta página Eternidad del Corazón, siempre apuntando con un mensaje que tiene poder para llegar a los corazones de muchos amigos y amigas que el Señor ama, ¿cierto? Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos regaló a su unigénito Hijo para que todo que en él cree no se pierda y más tenga vida eterna. Y este es un mensaje central cuando dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. ¿Viste? Entonces, eso ahí ya te marca algo diferente a lo que hablan muchas voces que se levantan condenando el mundo, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Con guerra, con hambre, con desnudez, con hambre, con terremotos, con tsunamis, ¿cierto? Que Dios, diciendo que Dios envía todo eso, ¿cierto? Dios lo que iba a enviar en este tiempo, ¿cierto? Está por allá por Amos 8:11, ¿cierto? Está por Amos 8:11 y dice que en aquel tiempo Dios iba a enviar hambre, iba a enviar hambre y sed, iba a provocar ese hambre y esa sed, ¿cierto? Pero hambre de su palabra, hambre de su verdad. Como sabemos, ¿cierto? Uno cuando está después de un nacimiento, ¿cierto? Uno tiene una alimentación que no es tan sólida, ¿cierto? Y entonces uno va degustando todo ese alimento, ¿cierto? Que nuestros papás y nuestras mamás nos van dando para nuestra crianza, para que nosotros vayamos tomando la fuerza, ¿cierto? Y espiritualmente es algo, hay un cierto paralelismo, ¿cierto? Para que el espíritu se pueda pueda crecer y pueda ir tomando esa realidad en la cual ha sido llamado, ¿cierto? Así como nosotros vimos una realidad en nuestro cuerpo, ¿cierto? También nuestro espíritu hay una realidad en la cual hemos sido ya inmersos y esa realidad es Cristo. Ese lugar es Cristo Jesús, ¿cierto? Es el Señor. No hay un lugar, ¿cierto? No hay un lugar. Dice su palabra, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán, dice, errantes de mar a mar, desde el norte hacia el oriente, y discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán, dice. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Bueno, esto es algo verdaderamente novedoso y hoy el Señor trae cierta iluminación a sus hijos,
¿cierto? Y acá no es lo que yo opino, lo que opina él, lo que opina fulano sobre esta palabra, sino es una verdad, ¿cierto? Primero y principal, que él va a provocar ese hambre dentro de nosotros. Por eso hoy uno se levanta, algunos hacen una oración, hay gente que ora a favor de los amigos, de las amigas, donde ese amigo y esa amiga está fundamentado en esa oración que está haciendo esa persona cercana. Y tal vez hay personas que no son cercanas y sin saberlo están también orando por uno, ¿cierto? Están ahí en la brecha y por eso hoy estamos y somos y hacemos y nos movemos y vivimos en Cristo, porque hay personas que oran, que bueno, que a pesar de todas las dificultades que están pasando, a pesar de todas las persecuciones que están pasando, a pesar de muchas veces que nosotros ni notamos que ellos están ahí, ¿cierto? Ellos tienen un mandamiento ya del Señor en sus corazones, que lo han tomado como una forma de moverse en la vida, una forma de entender y de ensanchar su corazón, ¿cierto? Su parecer en el Señor, ¿cierto? Y una de las cosas, las propiedades que tiene el cristiano es la oración, ¿cierto? Y ese es un hambre, ¿cierto? Que viene ¿de dónde? De la palabra. Somos nacidos del agua y del espíritu, dice. El agua es la palabra. Fíjate lo que estamos charlando, ¿no? Esa palabra es necesario para esa agua que hay una sed, ¿cierto? De su presencia y de conocerlo a él, ¿cierto? Fíjate que dice, he aquí vienen días, ¿cierto? Amos estaba hablando hacia un postrer, hacia un futuro, y ese futuro es ahora, ¿cierto? Donde él va a poner hambre, no hambre de pan ni sed de agua en tu vida, ¿cierto? Vos que estás mirando porque acá dice eso es lo que me da a entender, sino de oír la palabra de Jehová, ¿cierto? Por allá, por Romanos 10, ¿cierto? Tengo entendido por Romanos 10, y vamos a ir a esa palabra, porque si no van a decir, este está hablando cualquier barbaridad, ¿cierto? Y no es así, caballero. 10:17, escucha muy bien. Hay una forma de despertar esta sed. Esta sed se llama fe. Esta sed se llama fe. Es un principio, es un fundamento en Cristo, la fe. Cada uno de nosotros tenemos esa fe, ¿cierto? No es una pizquita de fe, no, tenemos toda la fe habitando en nuestro corazón. ¿Cómo se activa el potencial de toda esa fe inconmensurable que tenés en el Espíritu? Es algo sideral, es algo inmenso lo que tenemos, ¿cierto? Esa fe, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿ok? A ver, cuando uno escucha el Evangelio, cuando yo escuché el Evangelio, esta sed fue activada en mi vida. Es una sed que nunca más se pudo apagar. Siempre estuve emparentado con el texto, me encantan las Biblias, me encantan las versiones, me encanta mirar. Tengo varias versiones, Biblias hebreas, Biblias griegas, transliteradas. Es algo maravilloso poder mirarlas, ¿cierto? Y poder ver, ¿cierto?, los diferentes enfoques, ¿cierto? Y todo lo que se han escrito, ríos de tinta se ha escrito, ¿cierto?, a través de los siglos, de este maravilloso texto que fue guardado por mucho tiempo en lugares, ¿cierto?, lugares cerrados, templos, y
¿cierto? Y aunque tuvo mucha persecución, esto llegó a nuestras manos, gracias a Dios. Hoy hay diferentes, y es algo maravilloso poder tener esto, porque vamos a entender el pensamiento de Dios, ¿cierto? Para este tiempo, ¿cierto? Y una de las cosas que notaba el Señor es que Él no iba a enviar hambre. Todo lo que hay en la tierra, ya vemos hambre, sed. Si existe Dios, muchos dicen, ¿por qué existen estas cosas? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué? Porque hay, porque hay algo que se tiene que activar en la persona, ¿cierto? Y es esa fe, ¿cierto? Y para que esa fe sea activada, ¿cierto? Lo que tenemos, parte de ese mensaje o ese mensaje, tenemos que darlo a conocer, ¿cierto? Sin ningún tipo de religiosidad. Acá no se te está hablando ni un católico, ningún evangélico, ningún mormón, ningún testigo de Jehová. Está hablando una persona, ¿cierto?, que le cree al Señor, ¿cierto?, que experimentó muchas cosas en el Señor, que tuvo muchas batallas perdidas, pero siempre el Señor, sabiendo todas estas cosas, siempre dice, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque el Señor ganó la guerra. Eso es otra cosa que tenés que entender. Vos podés perder tus batallas personales, ¿cierto?, contigo mismo, porque uno entra en un proceso de santificación, que solamente el hambre y la sed por la palabra va a poder ir corrigiendo, ¿cierto?, y alineándote, ¿cierto?, al pensamiento en Dios, ¿cierto? Eso es glorioso, eso es muy bueno, ¿cierto? Entonces dice que Él iba a poner hambre y sed. Y acá dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Y acá dice, fíjate lo que dice. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Ok? Y acá viene la fe, viene por el oír la palabra. Esa sed, que es la fe, viene por el oír. Pero hay algo que estas cosas no son causadas por el hombre, por ningún ministro, por ningún sacerdote. Estas cosas son iniciadas por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Que está actuando, ¿cierto?, en todas las personas alrededor del mundo, está trabajando, ¿cierto?, está convenciendo, está dando esa convicción, ¿cierto?, a nuestras vidas, así como llegó a mi vida, hoy en día está llegando a muchos. Este Espíritu Santo, Él es el único que puede ocasionar y puede generar de que el hombre pueda escuchar o la mujer pueda escuchar, ¿cierto?, la verdad de Dios. Así que podemos ver que esa sed y ese hambre es la fe, ¿cierto? Es esa fe que vos llevás adentro y querés conocer, querés más conocimiento. La fe inevitablemente viene con otra pata que se llama el conocimiento del Eterno, ¿no?, del Eterno Dios. Que eso también está en nuestros corazones, ¿cierto? Y se va a ir develando, se va a ir corriendo esa cortina, ¿cierto? Y vamos a ir viendo a nuestro Rey tal cual es por el Espíritu que Él nos dio y habita en nosotros, ¿cierto? Y la santificación viene por la palabra también. La santificación, ¿qué quiere decir? Cuando mi vida entra en ese proceso en el cual mi alma, ¿cierto?, comienza ese, no sé si la palabra, ese proceso, ¿cierto?, en la cual el Espíritu mismo, ¿cierto?, le da un patrón para que esa alma se vaya desacostumbrando de las cosas que venía haciendo, cosas que son contrarias a esta palabra, ¿cierto? Y se va vistiendo y se va arropando de todas las verdades del Señor, ¿cierto? Eso es algo fundamental en nuestras vidas, ¿cierto? Esta palabra es hermosa, hermano. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar,
¿cierto? Esta parte, irán errantes, ¿por qué dice esto? ¿Cierto? Que no la hallarán. Mira, ese sustento no se va a hallar en una profecía que te pueda dar una persona, o ir a ver a algún santo a algún lugar lejano, necesariamente, o ir a ver a una persona, no sé, a un brujo en otro lugar, ¿cierto? Gente que gasta dineral para ir, o un evento grande en tal lugar, muchos van detrás de esas cosas, ¿cierto? Esta verdadera, yo no te digo que esas cosas, ¿cierto? Eso está en el parecer de cada uno, pero el Señor dice que está en Él todo está en Él, en Cristo, ¿cierto? El que está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Que está en Cristo y permanece en Él, ¿cierto? Va a caminar como Él caminó, no buscando lugares, ¿sí? Te vuelvo a repetir, el lugar es Cristo Jesús. Él es tu principio, Él es tu fin, ¿cierto? Él es todo. Y Él nos entregó su espíritu a nosotros para que nosotros podamos accesar toda esta herencia en Él. ¿Ok? Esto es esencial que nosotros lo podamos entender. Entonces, no es necesario, ¿por qué pone esto? Discurrirán buscando palabra y no la hallarán. Porque muchos decían, va a llegar un tiempo que no se va a poder encontrar palabras. Sí, seguramente que sí, ¿cierto? Pero este tiempo todavía vos tenés que entender que todo eso está en vos, ¿sí? En Cristo vos sos nueva criatura. Lógicamente que Dios siempre pone personas que Dios usa, ¿cierto? Para tu edificación. Personas que están ligadas, ¿cierto? A un llamado, que están ligadas, ¿cierto? A una convocatoria de parte del Señor, ¿cierto? ¿Para qué? Para instruir, ¿cierto? Para instruir a los hijos de Dios y para que sean edificados en Cristo. Eso está por allá por Efesios 4:11. Vamos a buscar un poquito Efesios 4:11. Estamos haciendo un breve repaso nada más de algunas cositas que debemos entender. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Carta a los Efesios es una carta muy, muy, muy especial. Efesios 4:11 habla de los ministerios. Los ministerios 4:11. Vamos a ver. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento. ¿Viste? Acá están, ¿qué es lo que provoca esta sed? Aparte, esta sed, ¿qué es lo que va a hacer a través de primeramente de su palabra? ¿Cierto? Que es por su espíritu. Y en segundo término, a través de los ministerios, ¿cierto? Que son auxiliares del Espíritu Santo, ¿cierto? Para perfeccionamiento de su cuerpo. ¿Y qué es lo que tiene que causar esta interacción de los ministerios? Unidad en el cuerpo, ¿cierto? No se ve mucho esa unidad, ¿cierto? Alguien dijo que un reino dividido en sí mismo no puede, ¿cierto? Pero bueno, la idea es que los ministerios, ¿cierto? Eso va a traer a la unidad de la fe y del conocimiento, ¿cierto? No estamos hablando de estar uno al lado del otro,
tan solamente, sino que haya una unidad en la fe, ¿cierto? Y el conocimiento del Hijo de Dios. Esto es lo que está faltando. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese hambre y ese hacer lo que va a causar es una estatura, ¿cierto? Una medida, y esa medida es ahí en lo que nosotros hemos hablado, que es Cristo Jesús, habitando y vos habitándole a Él, ¿cierto? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cierto? Para que no seamos llevados por cualquier tipo de doctrina. ¿Cierto? Eso generalmente viene por causa de que ese hambre y esa sed no son satisfechos y muchas veces se falla en esas cosas ministerialmente. El pueblo de Dios, ¿cierto? Si bien anda de mar a mar, se va acá, fulano, se va allá, mengano, se va a este otro, se va a este otro, buscando palabra de Jehová, buscando una solución, buscando un horizonte, buscando, ¿cierto? Y no se llega tampoco, ¿por qué? Porque muchas veces los ministerios están divididos, o hay una parte de esos ministerios en la cual no está presente dentro del cuerpo de Cristo. Uno de los ministerios que no están presentes en el cuerpo de Cristo es el maestro, ¿cierto? Es el maestro. Y bueno, oramos para que ese ministerio de maestro, ¿cierto?, sea incluido dentro de los otros 4 ministerios, que es necesario, es vital para que vos y yo crezcamos en Cristo Jesús, ¿cierto? Si bien el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor están, pero hay algo que falta y es el maestro. Pero no un maestro casado con la doctrina de la religión en la cual están profesando, que puede ser la católica, la evangélica, lo que sea, sino que sean maestros de la palabra, que confronten, ¿cierto? Y que haga el trabajo en cual fue mandado a hacer, que ellos puedan enseñar la verdad no adulterada, no cambiada, no que confunda a la gente, sino verdaderamente que ese hambre y esa sed que tiene la persona que se acerca al Señor, ¿cierto?, pueda encontrar el alimento y pueda encontrar las herramientas en la cual pueda prevalecer en este tiempo tan difícil que está pasando la tierra, el mundo, y donde hay mucha gente que está corriendo a diferentes lugares buscando una solución a sus problemas, ¿cierto? Y que ese ministerio de maestro pueda verdaderamente anclar a la persona en la palabra. Y la palabra va a estar en su casa, ¿eh? No va a ser necesario de que vaya a diferentes lugares, ¿cierto? Gastando tiempo, dinero, un montón de cosas, sino que esa persona sea instruida en la palabra, que sea gente sabia, pero eso necesitamos maestros dentro de las congregaciones, maestros de la palabra, no maestros de esa denominación o de esa religión, porque generalmente el maestro de esa denominación o esa religión, ¿cierto?, te va a enseñar una verdad acorde a lo que aprendió tradicionalmente de esa doctrina a la cual obedece esa religión o esa denominación, sino que sean maestros verdaderamente del Espíritu, maestros que verdaderamente traigan una novedad de vida a esas personas. Eso es lo que las personas están buscando. Ya no quieren más enfrentamientos de una religión a otra, sino que no, que yo pertenezco a Apolo, que yo soy de Pedro, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cristo. No, somos en ese sentido. Los ministerios han fallado en ese sentido, no han traído unidad, la unidad en el conocimiento de Dios.
Y entonces a ella no va a interesar, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy, no, porque yo soy de Pablo, no puedo ir a donde está Pedro, Pedro no, porque yo soy de Pedro, no puedo ir a donde está Pablo. Entonces, una de las cosas que nosotros, perdón que se cortó por un instante, una de las cosas que nosotros tenemos que notar es que esa fe y ese hambre nos tienen que llevar a la unidad del conocimiento, ¿cierto? De ese varón perfecto que es Cristo Jesús, ¿cierto? No puede traer en nosotros enfrentamientos, ¿cierto? Yo lo hablo por mi propia persona también, hermano. Muchas veces yo he enfrentado cosas que me parecieron que no eran buenas, ¿cierto? Y hay una realidad. Pero lo que más uno tiene que hacer en esos casos, ¿cierto? En mi caso, una de las cosas que, uno de los pensamientos en la cual uno se va adoctrinando, es que uno se tiene que meter más en su verdad, ¿cierto? Uno personalmente, y no entrar en ese debate, ¿cierto? Si bien tener las ideas claras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque detrás tuyo no tan solamente estás vos, está tu familia, están tus hijos que necesitan esa cobertura de ese sacerdote o de esas sacerdotisas de Dios en la casa, ¿cierto? Y disfrutar este tiempo en el cual el Señor nos quiere saciar con su palabra, nos quiere saciar con su verdad. Y eso que es lo que va a traer paz a nuestras vidas, ¿cierto? Y esa paz va a traer, vamos a ser santificados en esa paz. ¿Qué quiere decir que vamos a ser santificados? Vamos a seguir apartándonos de qué? De todo este ruido que hay, ¿no? De todo ese enfrentamiento, ¿cierto? Eso es santificación. Dios nos aparta de eso. Dice que sin paz ni santidad nadie verá al Señor, dice por allá por Hebreos, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con la santidad de que tener que andar con una pollera larga, traje y corbata. No, no, es un tipo de santidad en la cual vos vas a tener paz en tu vida, vas a vivir esa paz aunque estés pasando por prueba, por lucha, en tu trabajo vas a estar con esa presencia, con esa persona, porque ya vas a ser una persona nueva. Ahí está, ahí radica la diferencia, ¿cierto? De que aún vas a estar pasando momentos difíciles, pero tu persona va a ser diferente, vas a pensar diferente, ¿cierto? Es como algo parecido como ponerle actitud a las cosas, que no es esa la palabra, pero vas a estar diferente, verdaderamente una novedad de vida, ¿cierto? Donde vas a entender el tiempo que estás pasando, ¿cierto? Vas a saber de que aunque pierdas muchas batallas, sos más que vencedor en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces vas a entender que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ¿cierto? Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni ninguna cosa, ni lo alto, ni lo profundo, ¿cierto? Nada te va a poder, nada te puede separar de esta realidad, que es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Eh? Amado, que tengas un gran día. Hoy es un día precioso. Yo en un rato ya tenemos que ir a nuestra labor, cumplir con el trabajo, gracias a Dios. El Señor dijo que trabajemos con nuestras manos, ¿sí? Es algo necesario, trabajar. Y bueno, y que el Señor bendiga, que el Señor bendiga ese trabajo. Dios bendiga mucho los ministerios, ¿cierto? Pero oremos para que el ministerio de maestro esté, ¿cierto? Y vuelvo a repetir, no un maestro casado con la doctrina en la cual está militando, sino un maestro que verdaderamente sea un maestro de la palabra, que no esté casado con nada ni con nadie, con ninguna religión, ¿cierto? Sino que sea un maestro del Espíritu. ¿Eh? Así que, amado, ese es mi pedido al Señor. Ese es mi pedido al Señor. Que Dios bendiga tu vida. Oramos por todas aquellas personas que están pasando
por enfermedad, Señor, personas que están recuperándose, que están en una recuperación. Padre, que tú les fortalezcas en este tiempo. Señor, que todo lo que ellos han estado pasando, Señor, sea consumido, Padre, por estas verdades, Señor, y que estas personas puedan aplicar este pensamiento tuyo, Señor, en sus vidas. Padre, que tú le llenes de salud su cuerpo, sus mentes, que tú le traigas la paz, Señor, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y que este día, Señor, ellos puedan conocerte más, que en este día ellos puedan adorarte, Señor, con libertad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dios bendiga cada hogar, ¿sí? Cada familia. Dios bendiga a cada niño, a cada niña, cada papá, cada mamá, en el nombre de Jesús. Amén.